Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy nosotros, Juan Manuel Celi, Josué Torres y yo, Pedro Sarmiento, les vamos a presentar un informe audiovisual relacionado con todo el tema de las soluciones. Vamos a generar hipótesis, vamos a ver qué puede pasar y vamos a explicar todo el tema de las soluciones, que son lo mismo que las disoluciones. Vamos a explicar qué son los coloides, sus características, vamos a explicar qué son las suspensiones químicas, sus propiedades, sus características, y todo esto lo vamos a ver en usos domésticos, en usos de la vida cotidiana. Y precisamente vamos a realizar experimentos de la vida cotidiana en donde podemos identificar estos temas importantes que son los coloides, las suspensiones, las soluciones o disoluciones, y vamos a entender a la perfección todo este tema de la química. Y finalmente vamos a lograr concluir dos preguntas fácticas importantes, que son ¿qué es la sangre y qué es la orina? Basándonos en términos científicos, en términos químicos y en términos físicos, para ver qué puede pasar y lograr definir estos dos conceptos de sangre y orina, con todos estos temas de química, física y ciencia. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar de las propiedades coligativas de las soluciones. Para eso tenemos que entender la definición de coligativas. Las propiedades coligativas de las soluciones son las propiedades que dependen únicamente de la concentración del soluto en una solución. Entonces, dentro de las propiedades coligativas de las soluciones podemos identificar cuatro propiedades que son las más importantes. Una es la del descenso de la presión del vapor en la solución. Otra es la del descenso del punto de congelación en la solución. Otra es la del aumento del punto de ebullición o el aumento ebulloscópico. Y otra es la presión osmótica de las soluciones. Ya vamos a entrar más en detalle, vamos a identificar y a ver cada una de estas propiedades coligativas de las soluciones. Entonces vamos a ver la primera propiedad coligativa de las soluciones, que es el descenso de la presión del vapor. La disminución de la presión del vapor o el descenso de la presión del vapor depende del número de moléculas del soluto presentes en toda la solución, es decir, la concentración del soluto presente en la solución. Entonces el descenso de la presión del vapor nos dice que las moléculas de soluto contra las cuales chocan con las del solvente impiden que éstas pasen de fase líquida a la fase de vapor. Por lo tanto, las únicas moléculas que logran pasar a la fase de vapor son aquellas moléculas que logran encontrar un espacio en donde no está la presencia del soluto todavía en la solución y no se ha disuelto completamente. Por lo tanto, esas son las únicas moléculas que logran pasar de estado líquido al estado de vapor. Ahora vamos a ver la segunda propiedad coligativa, que es el descenso del punto de congelación o el descenso crioscópico, que es lo mismo. Entonces podemos identificar que los factores que afectan el descenso del punto de congelación son dos importantes. Uno es el aumento del soluto en la solución y otro es que las partículas de soluto alejan a las partículas del solvente y por lo tanto estas dificultan la solidificación o la congelación. Es como por ejemplo básicamente cuando llega un soluto y este dificulta el proceso de solidificación o congelación dentro de la solución. Un ejemplo perfecto para definir esta propiedad coligativa es por ejemplo cuando tenemos un vaso con agua y con hielo, y a este vaso que tiene agua y hielo se le agrega sal. Al agregarle sal se crea una solución, y entonces antes de que se le agregara sal, el punto de congelación de la solución estaba en 0 grados Celsius. Ahora al agregarle sal, que es el soluto en este caso, dificulta el proceso de solidificación y precisamente baja aproximadamente en 5 grados Celsius baja el punto de congelación, y es ahí donde podemos identificar el descenso del punto de congelación o el descenso crioscópico. Esto matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma matemáticamente, que les voy a dejar aquí una imagen. Gracias. Ahora podemos ver la tercera propiedad coligativa de las soluciones, que es el aumento ebulloscópico, y es donde podemos identificar
el aumento bulloscópico o el aumento del punto de ebullición, que es donde podemos identificar que el aumento del punto de ebullición es directamente proporcional a la concentración molal del soluto. Esto matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma con la imagen que les voy a dejar aquí. Gracias. Y ahora vamos a hablar de la cuarta y última propiedad coligativa de las soluciones. En realidad creo que hay más propiedades coligativas de las soluciones, si no estoy mal, pero estas cuatro que les estamos explicando son las cuatro más importantes. Y ahora vamos a ver la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Imaginemos que tenemos un contenedor en el que dejamos dos soluciones que tienen distintas concentraciones, pero estas concentraciones son distintas pero tienen el mismo solvente, y este contenedor de las dos soluciones están separadas por una membrana que es semiimpermeable, en donde solamente es permitido el paso del soluto. En donde solamente es permitido el paso del solvente, no del soluto. Entonces aquí podemos identificar que la presión osmótica es la que corresponde a la presión hidrostática que alcanza la solución de las dos soluciones, que alcanza la solución más concentrada en el instante en el que el paso del solvente por la membrana es nulo. Esto matemáticamente puede ser representado de la siguiente forma en la imagen que les voy a dejar aquí. Y eso es todo, esa es la presión osmótica y esas son las cuatro propiedades coligativas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de soluciones. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de la solubilidad. Definimos a la solubilidad como la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Esto formando un sistema que llama un sistema homogéneo. Las soluciones se pueden expresar de dos diferentes maneras. Se pueden expresar en moles sobre litros o en gramos sobre litros. Existen tres tipos de soluciones. La saturada, que es cuando nos dice que no se permite más soluto en la solución. La solución sobresaturada, que nos dice que la solubilidad supera el máximo permitido en la disolución. Y por último es la insaturada, que es la que permite más soluto en una solución. La concentración de la solución se puede encontrar a partir de qué tan cerca está el soluto de la solubilidad. Esto corresponde a la relación proporcional entre. Esta relación suele expresarse en porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen de volúmenes, las cuales están formadas por sólido en polvo o partículas no solubles que se encuentran en el medio líquido. Son suspensiones mecánicas cuando uno de los componentes es agua y el otro son sólidos suspendidos en la mezcla. Y ahora vamos a ver qué son los coloides. En física y química, un sistema coloidal, que también se le llama suspensión coloidal o dispersión coloidal, es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida, que es líquida, y otra fase dispersa, que normalmente forma partículas generalmente sólidas muy finas, de un diámetro muy fino. El concepto de coloide normalmente se emplea para nombrar aquella sustancia que al encontrarse en un líquido o en un solvente, en un líquido, se dispersa poco a poco. Bien, y ahora vamos a ver las propiedades de los coloides. Dentro de las propiedades de los coloides podemos identificar 5 propiedades primordiales de los coloides, que son características de estos coloides. Las 5 propiedades importantes son la absorción, el efecto Tyndall, el movimiento browniano, la electroforesis y la diálisis. Ya vamos a entrar más en detalle y vamos a ver cada una de las propiedades de los coloides. La primera propiedad de los coloides que vamos a ver es la de la adsorción. Por su tamaño, las partículas coloidales o las partículas de los coloides tienen una relación área-masa que es extremadamente grande, es muy grande, y por lo tanto estas partículas coloidales
son muy buenos materiales para la absorción, son materiales absorbentes muy buenos. Ahora vamos a ver la segunda propiedad de los coloides, que es el efecto Tyndall, que consiste en un haz luminoso que se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. Este fenómeno se debe a que las partículas coloidales dispersan la luz en todas las direcciones, haciéndola visible. Los rayos de luz pueden ser vistos, por ejemplo, al pasar a través de un bosque, como un resultado de la dispersión de la luz por las partículas coloidales que se encuentran suspendidas en el aire. Es básicamente eso el efecto Tyndall, en que un haz luminoso se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. Entonces un sistema coloidal se puede encontrar en el aire o en muchas partes, pero es básicamente eso, un sistema luminoso que atraviesa un sistema coloidal. La tercera propiedad de los coloides es el movimiento browniano, y es que por ejemplo a veces observamos algunas partículas de polvo bailando o moviéndose al azar en un rayo de sol que ingresa a través de una ventana o de una puerta, por ejemplo. Este es el perfecto ejemplo de un movimiento browniano. Es un movimiento desordenado de partículas coloidales que es debido a través de un bombardeo o choque de moléculas del medio dispersante. Y los ejemplos, por ejemplo, en el aire serían oxígeno, nitrógeno, argón, todos esos temas. Pero básicamente el movimiento browniano es un movimiento desordenado de partículas coloidales debido a un bombardeo o choque con las moléculas de un medio dispersante. Es básicamente eso. Y el perfecto ejemplo es, por ejemplo, el rayo de luz que entra a través de una ventana, debajo de una puerta, en una cortina. Todos esos temas es un perfecto ejemplo del movimiento browniano. La tercera propiedad de los coloides es la electroforesis. Consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un campo eléctrico. Como sabemos, las partículas coloidales suelen absorber iones en su superficie, cargándose positiva o negativamente, aunque todo el sistema coloidal es eléctricamente neutro. Estas partículas viajan hacia los electrodos, el cátodo y el ánodo, mediante fuerzas eléctricas de atracción. Esa es la cuarta propiedad de los coloides. Ahora vamos a ver la quinta y última propiedad de los coloides, que es la diálisis. Este movimiento de iones y moléculas pequeñas es un movimiento de iones y moléculas que suelen ser pequeñas mediante una membrana porosa. Esta membrana porosa se llama la membrana dialítica o dializante. Entonces la diálisis de los coloides permite que se purifique el sistema coloidal. Ya que se suelen eliminar iones y otras moléculas que se pueden considerar como impurezas en el sistema coloidal. Y también se usan como membranas dialíticas el celofán y las membranas de origen animal. Podemos encontrar el uso de los coloides en nuestra vida cotidiana usándolo como gelatina, pintura en látex, niebla, humo, plasma, detergentes y entre otros. La suspensión son mezclas heterogéneas que son formadas por un sólido en polvo y pequeñas partículas que no son solubles. Estas se dispersan siempre en un medio líquido. Hay otras que son las suspensiones mecánicas. Estas se componen de dos componentes. Primero el agua y segundo sólidos, los cuales se suspenden por encima de la mezcla. Las suspensiones presentan las siguientes características. La primera característica es que las suspensiones es una manera de disolver completamente todas las características de los elementos químicos de la materia. Igualmente, la segunda característica es acerca de las partículas. Las partículas de las suspensiones tienen tres características principales. La primera es que estas se sedimentan fácilmente.
La segunda es que estas partículas tienen un tamaño mayor a las partículas de los coloides. Tercera y última característica de las partículas de las suspensiones es que estas partículas se pueden ver a simple vista. Como tercera característica y última, podemos identificar que la turbieza es un factor muy importante en las suspensiones. O sea, turbieza significa que esta pierde su transparencia, y esta sería la última y una característica muy importante y muy relevante para identificar cómo es una suspensión. A continuación les voy a hablar sobre los usos en la vida cotidiana de las suspensiones, como por ejemplo la podemos encontrar en los zumos de frutas, agua del mar, agua de los ríos turbulentos, pinturas, medicina en polvo y muchas otras más. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar a realizar los experimentos de todos los temas tratados en este informe audiovisual, que son solubilidad, coloides y suspensiones. Entonces vamos a comenzar con el experimento de solubilidad. ¿Qué materiales necesitamos para este experimento de solubilidad? Necesitamos un limón o medio limón, que es el que tengo en este momento. Vamos a necesitar sal, en este caso sal marina, pero no importa. Vamos a necesitar una cuchara y vamos a necesitar agua y 2 vasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar este experimento, esta agua aquí, y vamos a tener en un vaso simplemente agua de la llave, y vamos a poner el limón aquí. Lo vamos a introducir. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que el limón se hunde completamente y va a la profundidad del vaso. Entonces vamos a tomar nuestra cuchara y vamos a sacar el limón. ¿Qué pasa aquí? Que la densidad del limón es mayor que la densidad del agua, por lo tanto se hunde. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una solución para que la densidad del agua sea mayor que la del limón, y vamos a ver qué va a pasar. Entonces vamos a ir agregando sal al agua, y al agregarle sal nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar una solución como esta. Una solución con sal marina, y la vamos a revolver muy bien. ¿Para qué? Para crear la solución. El soluto en este caso es la sal y el solvente es el agua. Entonces, al crear esta solución vamos a insertar de nuevo el limón a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Nos damos cuenta que el limón flota completamente en el agua. Por lo tanto, nos damos cuenta que hemos creado una solución que tiene mayor densidad de agua, que el agua tiene una mayor densidad que el limón, y nos damos cuenta de cómo cambian las propiedades químicas del agua y hacen que el limón flote. Muchísimas gracias. Aquí podemos ver la representación perfecta de la solubilidad. Bueno, yo les voy a hacer el experimento de la suspensión. En esta vamos a necesitar un vaso con agua y un poquito de tierra. Entonces lo que vamos a hacer es echar la tierra en el agua. Vamos a mezclar. Entonces, primero vamos a dejar que pase un poco el tiempo para ver cómo es que la tierra va a quedar acá abajo sedimentando, y el resto va a quedar el agua, o sea que serían 2 fases. A continuación les vamos a mostrar cómo queda después de cierto tiempo.
Bueno, y entonces ahora vamos a dar respuesta a la pregunta fáctica de qué es la sangre, después de haber analizado los tres temas importantes de este informe audiovisual, que son los coloides, las suspensiones y las soluciones. Vamos a analizar y a dar respuesta a la pregunta fáctica de qué es la sangre, dando respuesta desde bases químicas, un poco físicas y biológicas, de qué es la sangre. Entonces vamos a responder esta pregunta. Químicamente podemos afirmar, después de haber visto los coloides, las suspensiones y las soluciones, que la sangre es un coloide. ¿Por qué? Ya los vamos a ver más adelante y les voy a explicar por qué es que la sangre es un coloide. Ya lo vamos a ver. La sangre es un tejido fluido que tiene un color rojo, que es característico y es importante porque del color rojo se ve la presencia de un pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. La sangre es un tipo de tejido conectivo que es especializado con una matriz coloidal líquida que tiene una constitución compleja. Esta matriz coloidal líquida y la sangre tiene una fase sólida que tiene elementos formes que comprende a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, y contiene una fase líquida que es representada por el plasma sanguíneo. La principal función biológica de la sangre es la de el medio logístico de distribución e integración sistemática, cuya contención en los vasos sanguíneos o en el espacio vascular admite su distribución o circulación sanguínea hacia casi todo el cuerpo. Dentro de la composición química de la sangre podemos identificar que está hecha de 55% en plasma, que es la parte líquida, compuesta por agua, sales minerales y proteínas, y el 45% restante está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son las mismas que les estaba mencionando ahorita. Básicamente esa es la composición química de la sangre. ¿Por qué digo que la sangre es un coloide? Precisamente como les estaba explicando ahorita, la sangre tiene dos fases importantes. Una fase que es una fase continua, normalmente fluida, la fase líquida, que está compuesta por el plasma que les estaba diciendo en la composición química, y otra fase sólida que también les estaba explicando ahorita. Es por eso que al ver esas dos características de fase sólida y fase líquida en la sangre, podemos identificar que es un coloide, y precisamente por eso no es una solución, porque tiene una fase sólida y una fase líquida. Entonces, ya para acabar, vamos a responder la otra pregunta fáctica, que es acerca de la orina. Entonces ya sabemos que la orina es una mezcla homogénea, por lo tanto es una solución. Esto solo tiene una fase, ya que es una solución. Entonces sabemos que la orina está principalmente compuesta en un 95% agua, 1.5% de sales como fosfatos, carbonatos y cloruros, en un 0.95% de pigmentos y finalmente un 0.05% de ácido úrico. La única manera de que la orina no sea una solución es cuando el organismo tiene una patología renal, que es por ejemplo cuando al momento de orinar el cuerpo expulse la orina con sangre, que ya no estaríamos hablando de una solución. Antes de realizar este informe audiovisual, nosotros tres, los integrantes del grupo, teníamos la idea de que la sangre era una solución, ya que no presentaba ningún signo de que no fuera una mezcla homogénea. Pero ya con la información que
pudimos obtener de todo este informe toda la información teórica y esa última reflexión acerca de sobre qué es la sangre, tenemos entendido ya que la sangre es un coloide y ya tenemos claros los conceptos, todos los conceptos teóricos de solubilidad, de coloides y suspensiones, los diferentes experimentos para demostrar estos procesos químicos, y ya tenemos claro las definiciones de qué es la sangre y qué es la orina de manera química biológica. Muchas gracias.